Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de respuesta en frecuencia. Antes que nada, pues como siempre te hago la invitación de que si no has visto todos nuestros videos sobre respuesta frecuencial, de por ejemplo cómo funciona un sistema utilizando el diagrama de Bode, pues dale clic a esta tarjeta para que lo veas desde el primer episodio. En los videos anteriores hemos venido tratando diversos ejemplos para que nos quede bastante claro cómo realizar un diagrama de Bode de forma asintótica. Ya hemos tratado diferentes sistemas en lazo abierto y los hemos representado en sus funciones elementales. Hoy vamos a ver un último ejemplo simplemente para afianzar nuestro conocimiento sobre la gráfica de los diagramas de Bode. Así que veamos en qué consiste este nuevo ejemplo. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a continuar entonces con nuestro curso de análisis frecuencial. En este video entonces haremos otro ejercicio del diagrama de Bode para afianzar entonces los conocimientos en la representación de la frecuencia para procesos en lazo abierto. ¿Qué vamos a ver en este video? Primero pues vamos a elaborar un ejemplo el cual contendrá un polo integrador y adicionalmente tendrá un cero inestable. Posteriormente procederemos a realizar la gráfica de forma asintótica, que es una gráfica aproximada como lo hemos venido haciendo en los videos pasados. Solucionaremos dicho ejemplo en MATLAB para hacer la comparación entre nuestra gráfica asintótica a mano alzada con la solución numérica ejecutada a través del software de MATLAB, y por último pues les mostraré cómo hacer la misma gráfica que hicimos de forma asintótica con mano alzada pero utilizando el software de MATLAB, y compararemos que realmente la solución es la misma. Para eso vamos a abordar el siguiente ejemplo donde tenemos una función de transferencia de tercer orden, como lo vemos aquí. Tercer orden es porque en el denominador pues tenemos un polinomio de orden 3. Si ustedes multiplican aquí este polinomio pues verán que es un numerador de orden 3 que efectivamente pues tiene un cero inestable porque el cero tiene la parte positiva, simplemente despejar la S de aquí ustedes se darán cuenta que es más 1, y tiene un polo integrador, o sea un polo que se encuentra en el origen. Vamos a hacer la solución de este problema. Vamos a continuar con la metodología que venimos realizando en los videos pasados de separar dicha función de transferencia en sus funciones elementales, pues de esa manera es mucho más fácil analizar un sistema y realizar el diagrama de Bode a través de un trazado asintótico. Vamos a dividir entonces nuestra función de transferencia. Comenzamos primero con nuestro polo integrador, entonces va a ser 1 sobre s, simplemente lo estamos separando de la función original. Vamos a tomar nuestro segundo polo que es s más 20, entonces para llevarlo a la representación estándar o a su función elemental simplemente multiplicamos arriba por 20, pero para no alterar la ecuación vamos a dividir aquí también por 20, aquí se los coloreé de violeta. Hacemos lo mismo con el tercer polo que es en s más 0.1. Vamos entonces a colocarle exactamente el mismo polo en el numerador, aquí coloreado de verde, entonces será 0.1, y para no alterar obviamente la ecuación pues dividimos por 0.1. y por último pues separemos nuestro polo inestable que simplemente es s menos 1, que aquí por obvias razones pues viene dividido por 1, entonces pues no hay necesidad aquí de colocarlo. Vamos a hacer algo. Como nosotros habíamos visto que el 0 con parte real positiva, o sea un cero inestable, pues lo representábamos siempre como el cero inestable siendo positivo y la s negativo. Para eso entonces vamos a tomar toda esta ecuación y vamos a multiplicarla por menos 1. Entonces si resolvemos, por ejemplo, la ganancia que tenemos aquí, hacemos 0.02 dividido 20 por 0.1, pues nos va a dar que va a ser 0.01 por menos 1, entonces el menos pues obviamente va a quedar afuera, y vamos a sustituir ahora s, que sabemos que la variable compleja en el dominio de la frecuencia simplemente es j omega, entonces todo lo que tenga s pues lo reemplazamos por j omega, entonces queda 1 sobre j omega, 20 sobre j omega más 20, 0.1 sobre j omega más 0.1, y aquí al haber multiplicado esto por menos 1 pues simplemente alteramos la posición en nuestro cero inestable, que simplemente será 1 menos j omega. Esto lo hacemos así simplemente para dejarlo en la misma representación como lo vimos en el segundo video de nuestra lista de reproducción de la respuesta frecuencial. Vemos entonces que aquí claramente pues tenemos lo que es la ganancia
de esta función de transferencia, que si bien pues tiene un polo integrador, pues aquí de esta forma como lo estamos haciendo podemos obtener fácilmente la ganancia, que aquí no podríamos utilizar por ejemplo el límite cuando s tiende a 0, que es el teorema del valor final, por causa de que no es una función de transferencia limitada. Tenemos nuestro polo integrador, nuestro polo simple y por último cero simple inestable. Entonces tenemos 5 casos representados en 5 funciones elementales que nosotros ya vimos cómo se comporta cada una de esas funciones elementales en los videos pasados. Procedamos entonces a encontrar las singularidades. Entonces simplemente comencemos con el polo integrador. Cuando el polo, vamos a llamarlo S1, es igual a 0, simplemente pues la frecuencia, nuestra primera frecuencia de análisis pues será 0, entonces omega 1 va a ser 0. Tomemos el segundo polo. Cuando S2, el polo aquí es menos 20, vemos que es un polo simple estable, entonces simplemente el análisis en la frecuencia es el valor absoluto, omega 2 será de 20. El tercer polo entonces es también un polo estable, que es menos 0.1, entonces nuestra tercera frecuencia de análisis será 0.1, y por último pues nuestro 0, que es un 0 inestable, vamos a llamarlo como C1, que es un 0 igual a 1, vemos que es positivo, por eso es un 0 inestable. Entonces en la frecuencia simplemente lo vamos a analizar en omega 4 igual a 1. Tenemos entonces nuestras 4 frecuencias donde vamos a analizar este sistema en lazo abierto. Vamos a graficar entonces el diagrama de Bode asintóticamente. Tenemos aquí entonces nuestro análisis posterior, tenemos la gráfica del diagrama de Bode donde tenemos la magnitud, que está en decibelios, y tenemos la fase, que en este caso está en grados. Procedamos entonces primero a graficar las singularidades, o sea, a graficar dónde están las 4 frecuencias que vamos a estudiar en este problema. Comencemos con la frecuencia 1. La frecuencia 1 es 0, o sea que pues porque aquí en las primeras frecuencias pues está actuando lo que es el integrador, entonces ahí no tenemos pues cómo graficarla. Continuamos con la siguiente frecuencia, que sería la frecuencia omega 2 en 20. Sabemos aquí que 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, o sea que 20 sería más o menos por aquí. Entonces la frecuencia 2 está en 20, líneas puntilladas de color rojo. Frecuencia número 3 es en 0.1. Sabemos que 0.1 es aquí en 10 a la menos 1. Entonces esa sería nuestra frecuencia omega 3. Por último tenemos la frecuencia de nuestro 0 inestable, que será omega 4, que está ubicada en 1, o sea aquí. Vamos a pintarlo en este caso de color azul. Entonces los polos serán rojos, los ceros serán azules. Procedemos entonces primero a detectar lo que hay antes de omega 3, que son las frecuencias bajas, que vemos que efectivamente en la frecuencia baja pues está actuando lo que es nuestra ganancia, y adicionalmente pues está actuando lo que es el polo que está en el origen, o sea en el omega 1 que está en 0. Nosotros ya sabemos entonces que la ganancia, en este caso que es negativo, simplemente para mostrarlo en decibelios será 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia, o sea de K. En este caso será 20 logaritmo de 0.01, que es nuestra ganancia. Esto va a dar un número. En este momento pues no nos interesa, pero ustedes pueden hacer el cálculo ahí. Sabemos que también, además en esta región, antes de llegar al omega 3, en esta región aquí, además de la ganancia, pues también está actuando el polo integrador. Sabemos por el video del polo integrador que el aporte en la ganancia del polo integrador es simplemente menos logaritmo de la frecuencia donde yo esté analizando. Entonces cualquiera de estas dos frecuencias que esté aquí es el polo, es el aporte que me da ese integrador en la ganancia. Ya habíamos visto cómo se grafica un sistema cuando este es integrador. Si no has tenido la oportunidad de ver cómo un polo en el origen afecta el diagrama frecuencial, pues dale clic a esta tarjeta y entiende qué hace. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ubicar cuáles serán los primeros puntos aquí en el diagrama de Bode. Entonces comencemos desde la frecuencia 1, que sabemos que es 0, hasta por ejemplo la primera frecuencia que aparece aquí en nuestra gráfica, que es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es simplemente 0.001. ¿Cuál es el aporte que hay aquí en el diagrama de ganancias con relación a nuestra ganancia estática y al polo integrador? Entonces simplemente tomamos nuestra ganancia estática, que es 20 logaritmo de 0.01, y tomamos y se lo sumamos al aporte que está entregando el integrador, o sea menos 20 logaritmo de 0.001. Si ustedes hacen esta resta pues les va a dar 20. Entonces ya sabemos que como estamos ubicados analizando esta frecuencia en 10 a la menos 3, simplemente entonces nuestro primer punto sería más o menos por aquí en 20. Vamos a analizar cuando llegue aquí como a la primera frecuencia en omega 3, o sea omega 3 es 0.1. Entonces desde la frecuencia 0, que no está aquí en el diagrama de Bode porque está muy hacia la izquierda, hasta omega 3, que sería 0.1. Nuevamente sabemos que en ese rango desde 0 hasta 0.1 solo está actuando la ganancia estática y el polo integrador. Entonces nuevamente
lo que aporta la ganancia estática es 20 logaritmo de 0.01 y le hacemos la resta menos 20 logaritmo de omega. En este caso el omega sería 0.1, entonces 0.1. Si ustedes hacen eso aquí, vamos a encontrar que va a llegar al punto menos 20. Entonces aquí tenemos trazado pues los dos puntos. Sabemos que como aquí en esta primera parte la ganancia pues no hace que mi diagrama caiga, sino que se vaya en línea recta, pero como tenemos un polo, sabemos que un polo en la ganancia del diagrama de Bode hace que caiga 20 decibelios por década. Entonces vamos a tener aquí un trazado asintótico, obviamente juntando estos dos puntos, cayendo aquí a una razón de 20 decibelios por década. Eso ya lo traemos entonces de las teorías de los videos anteriores. Continuamos aquí con nuestro análisis. Entonces ya llegamos al segundo polo, que es nuestra segunda singularidad, que en este caso es omega 3 en 0.1. 0.1 vemos que obviamente es un polo porque lo pintamos de rojo. Entonces si es un polo y veníamos cayendo 20 decibelios por década debido a este primer polo, ya le estamos juntando un segundo polo. Entonces aquí a partir de esta frecuencia ya actúan dos polos, y si actúan dos polos quiere decir que él va a caer en razón a 40 decibelios por década. Como estamos parados aquí inicialmente en el punto menos 20, pues vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotar dónde es que estamos parados aquí. Sabemos que estamos en menos 20, entonces ponemos menos 20. Entonces desde la frecuencia omega 3 hasta la frecuencia omega 4, que es la próxima para la frecuencia donde voy, sabemos que vamos a caer 40 decibelios por década por la actuación de este polo más el polo integrador. Como vemos, en 10 a la menos 1 hasta 10 a la 0 pues es una década completa. Entonces simplemente basta con restar la década. Aquí tenemos la ventaja de que esos dos puntos están separados simplemente por una década. Entonces simplemente si yo sé que va a caer 40 decibelios y la próxima década efectivamente es en omega 4, simplemente si yo estoy aquí en 20 menos 20, le resto 40, entonces yo sé que tengo que llegar más o menos a menos 60, entonces tengo que llegar más o menos a un punto por aquí en menos 60. Entonces trazo mi línea asintótica, que en este caso esta línea entonces está cayendo a una razón de 40 decibelios década. Hemos llegado entonces a una tercera singularidad, que en este caso pues está pintado de color azul, quiere decir que es nuestro cero, que es nuestro cero inestable, que es en la frecuencia omega 4 igual a 1. Sabemos que el cero en el diagrama de ganancias pues él me suma 20 decibelios. Si yo venía cayendo 40 decibelios, al llegar a este cero me va a sumar 20 decibelios. Entonces ya en lugar de caer 40 decibelios voy a simplemente continuar cayendo solo por 20 decibelios. Nuevamente tomamos el punto donde estamos aquí, el punto de menos 60 más o menos, que es menos 60. Sabemos entonces que desde omega 4 igual a 1 hasta omega 2, que es la próxima frecuencia que voy a analizar, por causa de que ya son dos ceros, dos polos más un cero, entonces únicamente voy a caer 20 decibelios por década, trayendo pues la teoría que hemos venido abordando a lo largo de estos videos. Para eso voy a analizar como ya omega 2 ya no está en la siguiente década, que sería 10 a la 1, sino que está un poco más allá, que está aquí en 20. Entonces vamos a aplicar la fórmula que veníamos aplicando. Simplemente vamos a aplicar 20 logaritmos de la frecuencia 2, que en este caso es la frecuencia para donde voy, sobre la frecuencia 4, que es la frecuencia donde estoy parado. Entonces si vemos, yo estoy parado en la frecuencia 4 y voy para la frecuencia 2, que es lo que nos está diciendo esta fórmula. Entonces simplemente sustituyamos. Yo sé que para la frecuencia donde voy es 20, sobre la frecuencia donde yo estoy parado es 1. 20 logaritmo de 20 da 26. Entonces sé que como de todas maneras estoy cayendo así sea 20 decibelios por década y estoy parado en este momento aquí en menos 60, pues ya de aquí hasta acá voy a caer unos 26 decibelios. Entonces de menos 60 caigo otros 26 decibelios. Entonces más o menos aproximadamente pues voy a llegar al punto 86, que más o menos sería como por aquí, antes de llegar un poquito al 100, antes del 100 sería menos 86. Trazo entonces mi tercera asíntota, que sería esta aquí, y ya llegamos a la última singularidad, que en este caso es omega 2, que es nuestro polo en 20 o nuestra frecuencia en 20. Como veníamos cayendo a una razón de 20 decibelios por década, al juntarnos a tercer polo, al omega 2 ser un polo, pues el polo vuelve y nos quita 20 decibelios por década. Entonces en lugar de caer 20 decibelios por década, ahora vamos a caer otros 20, o sea vamos a caer 40 decibelios por década. Vamos a anotar nuevamente el número donde estamos, la magnitud donde estamos, que es menos 86, que es más o menos por aquí. Y como ya desde omega 2 para el frente ya no hay más frecuencias que analizar, pues a cada década él irá cayendo 40 decibelios por década. Entonces simplemente desde menos 86, por ejemplo, si aquí estoy parado en 20, la siguiente década sería
aquí en 200. Después de 10 a la 2 aquí hay otra, serían 200. En la década 200 pues tendría que caer 40 decibelios por década, entonces debería caer más o menos a 126 y así por delante. Entonces él ya va a empezar a caer en razón de 40 decibelios por década. Ya saben que este 126 es más o menos aquí en 200. Perfecto, hemos trazado entonces las 4 asíntotas en el diagrama de magnitud. Ahora nos falta simplemente trazar la fase, que la fase es mucho más fácil de trazar. Comenzamos nuevamente con nuestra función de transferencia. Sabemos que aquí al comienzo, antes de llegar a omega 3, simplemente está actuando la ganancia y está actuando el polo integrador. Sabemos que la ganancia en este caso, como lo veíamos en el primer video, al ser una ganancia negativa, la fase sería 180 positivos. Pero al tener aquí un polo en el origen, el polo le quita 90 grados. Entonces simplemente 180 que me aporta la ganancia aquí negativa. También muchos de ustedes a veces me preguntan que si es 180 positivo o 180 negativo. Pues es exactamente lo mismo. Más adelante vamos a ver cuando podemos escoger 180 positivo, 180 negativo. Básicamente es porque en el diagrama de fases, para tener una representación más elegante, siempre vamos a tratar de hacer que nuestro diagrama de fase pues inicialmente esté entre la faja de 90 y menos 90. Si no es posible, vamos a hacer que esté entre menos 180 a 180. Y si no es posible, pues hacer que quede entre 360, menos 360, 360. Entonces, esa es la razón porque en algunas veces se escoge la ganancia en 180 positivos o menos 180 negativos, pero realmente es lo mismo si se analiza a partir de el diagrama polar, pero eso es otra cosa que veremos más adelante. Sigamos entonces con la filosofía y las enseñanzas que hemos visto en estos videos, donde decimos que cuando la ganancia es negativo, pues él me va a aportar 180 positivos y le vamos a restar los 90 grados del polo en el origen, o sea 180 menos 90 da 90. Entonces la primera asíntota en el diagrama de fases será 90. Aquí llega a omega 3, sabemos que omega 3 pues es rojo, es un polo. El polo que hace quita 90 grados, entonces aquí se quitan 90 grados, entonces vamos a 0. Llegamos a un 0, pero en este caso recordemos que es un 0 inestable. Habíamos visto entonces que los ceros cuando son inestables, o sea que tienen su parte real positiva, la ganancia no se ve afectada, sin embargo su fase sí cambia. En este caso los ceros inestables pues restan ganancia. Eso lo vimos en el primer video. Si no lo has podido ver, pues dale clic a esta tarjeta y ve cómo funciona esta función elemental. O sea que vamos a quitar otros 90 grados. Entonces vamos a menos 90. Por último llegamos a la última frecuencia, omega 2, que también es un polo. Entonces el polo también quita 90 grados. Entonces vamos a menos 180 grados. Con esto entonces tenemos la gráfica de las asíntotas, tanto para la magnitud cuanto para la fase. Entonces todas las asíntotas procedemos a graficar el diagrama de Bode a mano alzada. Entonces yo lo voy a hacer aquí con el mouse. Yo no manejo muy bien el mouse, pero más o menos pues será una representación aproximada. Simplemente la magnitud viene bien próxima a la asíntota. Cuando llega aquí a la singularidad medio se afasta un poco, se aparta un poco, vuelve y se junta a la asíntota, aquí se aparta un poco y vuelve y se va a juntar a la asíntota, más o menos así. Ustedes ya lo harán mejor en una hoja. Y en el diagrama de fases en grados, pues nuevamente le empieza aquí bien cerca a la asíntota y va a comenzar a caer, a caer hasta llegar a menos 180 grados. Esta es más o menos la representación a mano alzada que podríamos tener de nuestro diagrama de Bode para esta función de transferencia. Vamos a copiar esta función de transferencia en MATLAB y vamos a comparar la aproximación asintótica con una representación numérica. Si vemos aquí está en MATLAB, vemos que realmente pues es bastante próximo a lo que nos habíamos anticipado de cómo iba a ser la representación del diagrama de Bode. En MATLAB simplemente utilizamos el comando TF, que es la función de transferencia, colocamos la ganancia, colocamos el cero inestable y hacemos dos convoluciones, una convolución y dentro de esta convolución hacemos la otra convolución. El comando convolución se utiliza simplemente para multiplicar dos polinomios en MATLAB. Estamos multiplicando este polinomio que es 1 espacio 0, es decir, este es el polo integrador, con el producto o convolución de los otros dos polinomios, que es s más 20 y s más 0.1. Simplemente utilizamos entonces el comando Bode
S, que ese fue donde guardamos nuestra función de transferencia, y con eso obtenemos nuestro diagrama de bode. Procedamos entonces a hacerlo de forma asintótica. En el video pasado vimos cómo descargar la función asintótica async para poder graficar esto en MATLAB. Si no lo han visto, pues deben verlo. A colocar nuestra función de transferencia, simplemente con este comando, tenemos aquí nuestra función de transferencia aquí, que es exactamente pues la misma que habíamos visto. Y sabíamos entonces bode, simplemente ds, me va a graficar mi diagrama de bode, que ese es el que veíamos ahí. Y el diagrama asintótico, simplemente ejecutamos async, que ustedes ya lo tienen que tener descargado, y colocamos la función de transferencia, que es S en este caso. Y aquí tenemos entonces la gráfica del diagrama de bode con asíntotas en MATLAB. Vemos que es exactamente las mismas asíntotas que habíamos hecho en nuestra presentación, que son estas aquí. Y vemos incluso que si analizamos, por ejemplo, aquí donde está el data cursor, analizamos por ejemplo estos puntos, vemos que es menos 20 donde quebra el que habíamos analizado. Si analizamos este de aquí, vemos que es menos 60 que habíamos puesto allá también. Si analizamos aquí, menos 86, entonces es básicamente lo mismo que habíamos calculado aquí en nuestra presentación. Perfecto, controleros y controleras, con esto entonces llegamos al final de otro de nuestros videos de la serie de respuesta frecuencial. Si les ha gustado el video, pues ¿por qué no se suscriben al canal? Le dan un me gusta y comparten esto con todos sus colegas y amigos que están tratando de entender cómo funciona el diagrama de bode. Así que compartan este video con todas aquellas personas a las que le pueda servir y nos vemos entonces en nuestra siguiente clase de respuesta frecuencial. Que estén muy bien, hasta luego.